Dios les bendiga, bienvenidos todos, en el nombre del Señor, a esta nueva oportunidad de poder meditar, amén, en la palabra de nuestro Dios, conocerle, acercarnos más a Él, esta palabra que nos edifica, nos exhorta, nos consuela, gloria al Señor, nos limpia, nos alimenta, nos da vida, nos fortalece, aleluya, nos instruye, nos guía, nos alumbra. Amén, gloria al Señor Jesús, nos hace sabios y nos lleva al conocimiento de nuestro Dios y nos acerca a su propósito. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Capítulo número 3. Aleluya. Versos 14, 15 y 16. Aleluya. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Del verso 14 en adelante dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre Celestial, en esta mañana, te pido, Jesús soberano, que hables a mi vida, que hables a mi corazón, usa mi mente, mis labios. Habla a esta iglesia, Señor. Unge sus oídos para que tu palabra penetre con poder, Señor, a su alma, a su conciencia, a su intelecto, Señor, y sea afectado todo su ser por esta palabra. Maravilloso Rey, te adoro, te bendigo, te exalto, te reconozco, Señor, te declaro en esta hora delante de tu iglesia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién tiene una alabanza para el Señor? Por favor, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Bueno, el apóstol Pablo ya estaba avanzadito en edad, ya no era un joven, ya no era un simple muchacho cuando escribió esta carta a uno de sus amigos y discípulos más preciados, amén, Timoteo. Gloria al Señor Jesús. Timoteo llevaba un buen tiempo caminando al lado del apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor Jesús, aprendiendo del liderazgo y del ministerio que este hombre formidable tenía para servir al Señor Jesús, gloria a Dios. Sin embargo, Pablo quería que Timoteo continuara llevando la bandera de la predicación del Evangelio, y que él se encargara de instruir a otras personas, de enseñarles la palabra, de enseñarles el conocimiento de Dios. No sé qué tan joven estaba Timoteo ya para esta época. La gente siempre se refiere al joven Timoteo, y yo creo que Timoteo no era inmortal, él tuvo que envejecerse también algún día, ¿cierto? Pero sí estaba más joven que el apóstol Pablo. Y entonces Pablo
comienza a encargarle la palabra y le escribe. Y Timoteo tuvo que llevar también algunas de las cartas que Pablo había escrito a diferentes congregaciones, así que Timoteo tuvo la oportunidad de aprender mucho, amén, al lado del apóstol Pablo. Qué bendición para ese joven haber estado al lado de un hombre, ¿cierto? Como el apóstol Pablo, un hombre formidable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para esa época, hermano, no existía la doctrina del trinitarismo ni del dualismo, pero habían otras doctrinas, hermano, complicadas, que confundían a la gente y confundían a aquellos que se convertían al Señor. Bendito su nombre santo. Los griegos afectaban todo aquel territorio europeo y asiático con su religión, amén, con su religión politeísta. Los griegos creían en muchos dioses, no en 2 o 3, en muchos. Los budistas creían en millones de dioses, ¿cierto? Los paganos también tenían una cantidad de dioses y deidades, y todos ellos se referían a su Dios o a sus dioses en manera plural. Siempre ellos hablaban de los dioses, de los dioses. Si usted puede ver algún día algo acerca de las religiones griegas y paganas, ellos siempre se refieren a los dioses, a los dioses. Pero encontramos entonces, hermano, una doctrina que está surgiendo, que está tomando fuerza en el mundo civilizado de esa época. La doctrina del único y solo soberano Dios. No era tan sencillo, hermano, si hoy en día no es sencillo predicar esta doctrina. En esa época aún más difícil, hermano, no era tan sencillo ir por el mundo y decirle a las gentes: ustedes están equivocados, no existen muchos dioses, no existen millones de dioses, no existen miles de dioses, existe un solo Dios. Para la gente eso era: uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Porque eso era su religión, eso era su ley, ese era su estilo de vida, esos eran sus dogmas, esa era su fe. Creer en los dioses y en muchos dioses. Pero ahora la idea de creer a un solo Dios. Bueno, el hecho de hablar de un Dios que se hace hombre, para los griegos no era algo nuevo. De hecho, algunas religiones enseñan que sus dioses en alguna oportunidad se han hecho hombres, ¿cierto? Se han manifestado en carne, pero no de la manera ni con el propósito que el Dios de los cristianos lo estaba haciendo. No era fácil para ellos aceptar que su Dios se hiciera hombre, se limitara a las condiciones de un hombre, y que no solamente eso, sino que permitiera que lo trataran mal, lo torturaran y le quitaran la vida. Para el mundo de ese entonces, pensar en eso era algo ilógico, irrazonable, inconcebible. No lo podían creer, no lo podían asimilar, no lo podían recibir en su corazón. ¿Cómo es posible que los dioses se hagan hombres y permitan que nosotros les quitemos la vida y los humillemos? Eso no cabía en la cabeza de nadie. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y si a eso se le suma que lo que los cristianos venían predicando de alguna manera desestabilizaba el imperio romano, que para aquella época estaba gobernando en Europa y tenía gran influencia en Asia y en otros lugares, en África. El imperio romano había extendido sus tentáculos, hermano,
y estaba afectando el mundo políticamente, religiosamente, económicamente, socialmente, militarmente, filosóficamente, culturalmente. De todas las maneras, el Imperio Romano estaba afectando, hermano, a todos los lugares, y en todas partes habían gobernadores romanos que trabajaban para el emperador, cobradores de impuestos, pusieron a todo el mundo a pagar impuestos para Roma. Comenzaron a construir carreteras, y de ahí el dicho que todos los caminos llevan a Roma, porque los primeros que comenzaron a construir carreteras fueron los romanos. ¿Para qué? Para que todo mundo mirara a Roma como la ciudad materna, como la ciudad más importante. Estaban afectando psicológicamente a toda la población en el mundo. Y entonces ahora venir con un mensaje, porque el emperador romano era considerado un dios. El emperador romano era considerado un dios que se había hecho hombre. Entonces la figura y el pensamiento de ellos era que cuando un dios se hacía hombre era para reinar, para gobernar, para liderar, para guiar al pueblo, para ser su soberano, no para venir a entregar su vida por nadie, sino para que todos le sirvieran, le rindieran pleitesía, lo adoraran, le pagaran tributo, no para servir. El mensaje de los cristianos estaba desestabilizando, hermano, el imperio. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando al mundo que no hay muchos dioses, sino uno solo. Que Dios se había hecho hombre no para buscar, hermano, pleitesía de todo mundo, sino que había venido a morir por el mundo, a salvar el mundo, a salvar la humanidad. Y eso comenzó a desestabilizar el imperio romano de todas las maneras. Y entonces se levantó una persecución incruenta contra el pueblo de Dios. Pero tenía que seguirse predicando la palabra. Se tenía que seguir avanzando con el mensaje del evangelio, lo que Dios le había ordenado a sus discípulos. Les había dicho que tenían que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que eso para los romanos y para los griegos tampoco caía muy bien. Arrepentimiento, perdón de pecados. ¿Acaso tenemos que arrepentirnos de qué? Si nosotros somos los reyes de este mundo, los romanos, hermano, tenían el sartén por el mango, tenían el control de todo. Hombres arrogantes, altivos, con un concepto de ellos mismos como personas y como nación. ¿De qué nos tenemos nosotros que arrepentir? ¿A quién le tenemos nosotros que pedir perdón? ¿Quién es ese tal Jesús que ustedes hablan? No lo conocemos, no sabemos quién es. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Instruye, exhorta con toda palabra, con toda enseñanza, con toda paciencia, con toda doctrina. Tenía que salir y predicar, y tenía que instruir a otros y buscar a otros que también predicaran la palabra. Pablo ya había, hermano, fundado muchas iglesias, había llevado muchos hombres al ministerio, pero la obra tenía que seguir, no podía estar así estancada. Y poner en alto la doctrina del Señor Jesús. Aleluya. Ahora entonces Pablo le dice a Timoteo, gloria al Señor Jesús, que debe aprender a conducirse en la casa de Dios. Le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo es el comportamiento de un cristiano? ¿Cómo debe ser la vida de una persona que ha aceptado a Jesucristo?
No es solamente una apariencia, hermano. Usted no puede estar aquí por una apariencia. Usted no puede ser como aquel que tiene una colección de máscaras y que cuando viene para la iglesia coge una máscara y se la pone, y cuando llegas del culto te la quitas y te pones otra, y en el trabajo usas otra, y en la calle usas otra, y todo el mundo te conoce de manera diferente. No, hermano, el cristiano tiene que ser alguien transparente, alguien que no tenga nada que esconder, alguien que no tenga una doble vida, alguien que ande recto delante de Dios, hermano, porque el que camina derecho llega primero. Que no ande por ahí engañando, ni mintiendo, ni sobornando, ni haciendo lo que no se debe hacer. Muchas personas han tomado el evangelio de esa manera y viven de cualquier forma y creen, hermano, que Dios no ve. Dios ve. Sara, hermano, dijo que Dios veía. Dijo, porque Él me ve. Parece que ella sentía la presencia de Dios en todo lugar, y cuando estaba en alguna ocasión, en algún momento haciendo algo, ella percibía, Dios me está viendo. ¿Sabes qué es lo peor que le ha pasado a la humanidad? Cuando Eva y Adán olvidaron que Dios los estaba viendo. Bendito el nombre del Señor. Pablo le insiste a Timoteo, hermano, que debe saber cómo conducirse, cómo comportarse, y no solamente en la casa de Dios, sino en la presencia de Dios. Pero el centro de lo que Pablo quiere hablarle a Timoteo es que ponga en alto esta doctrina y que comience a enseñarle a todos quién es realmente Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Jesús? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Y entonces Pablo, en el verso 16, comienza a trazarle a Timoteo el camino para la doctrina más gloriosa, para la doctrina que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios, que es la doctrina del misterio de la piedad. Aleluya. Le dice entonces Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Le dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero me llama la atención la manera como el apóstol inicia su discurso hablando a Timoteo, y comienza con 4 palabras, hermano, que de por sí cada una denota una profundidad y denotan parte de la esencia del carácter y la personalidad de nuestro Dios. Aleluya. Comienza diciendo, e indiscutiblemente. Usa la palabra indiscutible. Luego usa la palabra grande. Luego usa la palabra misterio. Y luego usa la palabra piedad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Indiscutiblemente, Pablo le está diciendo a Timoteo, es que mire, este asunto de Dios no tiene mucha discusión. Y estaba mirando la palabra indiscutible según el diccionario, y uno se sorprende cuando comienza a leer, hermano, y a indagar un poco, ¿cierto? A veces nosotros queremos aprender y saber muchas cosas, pero no indagamos. Nosotros queremos que el conocimiento nos llegue así y ya. No, hay que indagar, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que preguntar, hay que escuchar, hay que orar al Señor. Aleluya.
Indiscutible, dice, irrefutable, innegable, irrebatible, incuestionable, cierto, evidente. Se dice que algo indiscutible es aquello que no merece discusión, porque es tan lógico y tan verdadero que no se puede contradecir. Por eso la Biblia dice que este misterio es indiscutible, porque no se puede refutar, no se puede cambiar, porque esta es la realidad acerca de la manera como nuestro Dios se manifestó para salvarnos, no mandando a alguien más, sino que Él mismo lo ha hecho. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice el libro del profeta Isaías. Quiero leer este maravilloso versículo, hermano, 35 de Isaías. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso número 4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No está diciendo que Dios va a mandar a nadie. Usted no encuentra, hermano, que Dios vaya a mandar a alguien en el Antiguo Testamento. Todos los versos, todos los versículos, hermanos, sobre todo en el libro de Isaías, que hablan acerca del propósito de la redención y de la salvación, siempre están mencionando a Dios como Salvador y como Redentor, y Él siempre está diciendo: yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dice: yo mismo iré y lo salvaré con la diestra de mi justicia. Siempre el Señor se está refiriendo a que Él mismo lo hará. Entonces es indiscutible pensar, es indiscutible, hermano, rebatir la idea de que Dios mismo ha querido salvar al hombre, de que Dios mismo ha querido, bendito el nombre del Señor Jesús, meter su mano para redimir a esta humanidad. Pablo usa la palabra grande. Y dice que es grande porque la proporción del desafío y del reto de la salvación de la humanidad es algo que solamente lo podía lograr Dios. No había nadie más, ni con la altura, ni con el poder, ni con la gracia, ni con la misericordia, ni con la decisión, ni con la santidad de poder hacerlo. Vea, estaba mirando, hermano, el Salmo 49, el verso 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Quién estaba dispuesto, hermano, a dar todo lo que tiene, aún su propia vida? Y escuche, hermano, lo más fantástico de todo: por un enemigo. La Biblia dice que es posible que resulte alguien que esté decidido a dar su vida por un amigo, por alguien que ama, por los buenos. Pero ¿quién está decidido a entregarlo todo y aún su vida por salvar a un enemigo, a un contradictor, a un escarnecedor, a un pecador, a un ofensor? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aún así dice la Biblia que si la persona tuviera la disposición y si hubiera alguien que, hermano,
aumentara sus riquezas y aumentara sus riquezas, no podría pagar el precio de la salvación de nadie, ni siquiera de sí mismo, porque la salvación del hombre es tan alta, y dice la Biblia, y no se logrará jamás. Aleluya. Y no se logrará jamás. Ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender la magnitud de lo que Dios ha hecho. Pablo, hermano, intentó percibir esa magnitud y trató de transmitírsela a los efesios. Y les dice en el capítulo 1, el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mire lo que dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero mira, hermano, los términos que usa el apóstol Pablo. Dice la supereminente grandeza de su poder. Eso es una desproporción, nosotros no lo podemos comprender, hermano. Oh, profundidad de la sabiduría y de la riqueza de Dios. Insondables son sus juicios, sus pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos, dice Jehová. Aleluya. Cuánto poder, cuánta grandeza se necesitaba para hacer lo que Cristo hizo. Yo me sorprendí, hermano, cuando el líder religioso más importante del mundo se atrevió a decir que Cristo había fracasado en la cruz. ¿Cómo le parece, hermano? Qué ignorancia tan grande. Si el acto más glorioso que nuestro Dios pudo hacer fue la cruz, lo más grande que Cristo hizo fue ir a la cruz, y en la cruz derrotó al diablo, derrotó el pecado, llevó a la cruz, hermano, crucificó el pecado en la carne, alcanzó eterna redención, nos redimió, nos salvó. Hermanos, si Cristo no muere en la cruz, los que estaríamos muertos seríamos tú y yo. Aleluya. Porque dice, hermano, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque el pago por el precio de la salvación del hombre es muy alta. Y si nadie puede pagar el precio de la salvación de un solo hombre, entonces ¿cuánto vale el de toda la humanidad? ¿Cuánto cuesta el de toda la humanidad? Se necesitaba pagar un precio, hermano, que es inalcanzable. Un precio, hermano, que es inimaginable. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, eso no tiene discusión. ¿O quién puede salvar al hombre aparte de Dios? ¿El diablo? ¿Será el diablo el salvador de la humanidad? Cuando uno de los grandes líderes mundiales, hermano, tomó la presidencia de su país, dijo: bienvenidos al nuevo orden mundial.
Y dijo, y estamos esperando un líder. No importa si lo manda Dios o lo manda el mismo diablo, estamos esperando un líder que pueda guiar esta humanidad. El mundo no conoce de Dios, pero sí están esperando que algo va a suceder en la humanidad. Que este mundo va a tomar un giro no positivo. Y están esperando que se levante, hermano, aquel que ha de llevar las riendas del mundo, y a ellos no les importa quién lo mande. Pero será el diablo, hermano, el encargado de salvar a la humanidad, cuando la Biblia dice que es un ladrón, un engañador, que no ha venido sino solamente a tres cosas. ¿A qué? A robar, a matar y a destruir. A eso ha venido. Porque ese enemigo tiene presa a la humanidad. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno y que él a nadie, a ninguno de sus prisioneros jamás les abrió la puerta de la cárcel. Por eso es que Cristo, hermano, tuvo que arrebatarnos violentamente de las manos del enemigo, para que tú fueras libre del pecado, del mundo, de la maldad y del diablo. Hermano, Cristo tuvo que arrebatarte de las manos del enemigo, y ahora nosotros estamos en sus manos. ¿Y quién nos arrebatará de su mano? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás. ¿Cuál es el miedo, hermano? Nos predicaba anoche el hermano. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no brillamos? ¿Por qué no anunciamos? Porque dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. ¿Cuál es el miedo? Tenemos al grande, el Salvador está con nosotros. Cristo Jesús se hizo hombre para salvarte, hermano, para guardarte, para librarte, para ser tu Dios, tu Redentor. Solamente adórale, solamente alábale, sírvele en espíritu y en verdad. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. ¿Sabes qué dijo el salmista? Tal conocimiento es demasiado para mí. No lo puedo comprender. Aleluya. La Biblia dice que el amor de Dios, ¿quién lo puede comprender? Nos constriñe. Quiere decir que nos obliga. Aleluya. ¿Quién puede comprender el amor de Dios? La altura, la profundidad, la anchura. Gloria al nombre del Señor Jesús, de su sabiduría. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo que este misterio no solamente es indiscutible, sino que es grande. Hermano, ser cristiano es grande. Estar aquí es algo glorioso. No puedes avergonzarte de lo que Dios te ha dado. No puedes avergonzarte de lo que Dios ha hecho contigo. Estar aquí es grande. Ser hijo de Dios es grande. Ser redimido por Jesucristo es grande. Aleluya. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder,
El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvarte, porque eras tan duro de corazón que si no es el poder de Dios que obra en tu vida, estabas perdido aún. Ciegos, necios, sordos, sin Dios y sin ley vagábamos por el mundo. Pero su poder condensado en la palabra del evangelio nos ha dado vida, nos ha abierto los ojos, nos ha abierto los oídos, ha penetrado en nuestro corazón, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, nos ha dado vida eterna, nos ha hecho hijos suyos, herederos de la gloria celestial. Dígame si esto no es grande. Dígame si eso no es grande. Aleluya. Ahora Pablo usa la palabra misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una cosa inaccesible a la razón, a la cual no se tiene, que valga la redundancia, acceso, a la cual no se puede entrar, no se puede comprender, no se puede definir, no se puede estudiar, no se puede comprender, es ilógico. Por eso es que el hombre, cuando no entiende algo, hermano, simplemente dice: eso es un misterio. Porque ¿cómo se va a explicar? Porque no se puede acceder a él. Y lo que Dios ha hecho es un misterio. La razón por la cual lo ha hecho, el motivo, los medios, para el mundo es un medio de misterio y de locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero dice la Biblia que este misterio, que ha estado oculto desde tiempos eternos, oiga, hermano, es que esto es grande. Esto no es cualquier cosa. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a jugar con Dios y con el evangelio, si esto es grande. Esto, hermano, es algo trascendental e importante. Aleluya. Este misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice Pablo, se nos ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la revelación. Se lo escondió a los reyes, a los sabios, a los grandes del mundo, y nos lo dio a nosotros los pequeños, porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil, de lo pequeño, de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar, hermano, a los sabios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. Dios nos reveló esto. Uno a veces, hermano, se pregunta: pero hombre, este evangelio tan sencillo y la gente no entiende. Pues, ¿qué van a entender, hermano? Usted sabía que el evangelio no se predica para que la gente lo entienda. El evangelio se predica es para testimonio. Es para testimonio. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio. Y si en la predicación alguien se convierte, gloria al Señor. Y si podemos ganar almas, gloria a Cristo. Pero tenemos que predicar es para que el mundo sepa. Y dice la Biblia: oigan, no dejen de oír.
sabrán que hubo profeta en su tierra. Aleluya. ¿Quién va a entender este misterio? No lo entiende nadie. Y dice la Biblia, y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú estás aquí porque Jesucristo te dio una revelación directa. No porque seas muy inteligente, no porque seas muy intelectual, no porque seas muy capacitado o muy buena gente o muy buena persona. No, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Estás aquí porque del cielo te llegó una revelación, te dio entendimiento, abrió tu mente, quitó la venda de tus ojos. Aleluya. Dice, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Pero cuando el Evangelio llegó a tu vida, Jesucristo te arrancó, hermano, esa venda, te abrió los ojos y te permitió ver su gloria. Te permitió entender esto tan glorioso. Te permitió entender esto tan maravilloso. A Él sea la gloria. ¿Quién tiene alabanza para Él? El mundo no lo entiende. Nos miran y nos definen y nos tildan con todos los términos y adjetivos que usted pueda imaginarse. A Cristo lo trataron de endemoniado. Dijeron que era hijo de Belcebú. Imagínense si eso le dijeron a Cristo. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Qué nos dirán a nosotros? ¿De qué nos tildarán a nosotros? ¿Sabe, hermanos? Los gentiles pasaban cerca al campamento de los israelitas en medio del desierto. Y los gentiles estaban enseñados a ver templos suntuosos, rimbombantes, gigantes, preciosos, porque los hombres creían que debido al tamaño de su Dios era el tamaño de su templo. Parece que Salomón, en cierta forma, ese pensamiento lo tenía afectado, porque él tenía un concepto de la grandeza de Dios. Pero cuando se puso a mirar los templos de los gentiles y de las demás naciones y de los demás dioses, y se puso a mirar el templo que él había construido, parece que sintió una decepción en su corazón. Eso es un pensamiento mundano, porque él se puso a pensar y a decir, ¿sí será posible que Dios, que está por encima de los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener, cómo va a vivir Dios en esta casita que yo he hecho? Y se demoraron 40 años haciéndolo, con los materiales más costosos. El material más sencillo y más chiviado era el oro. ¿Puede imaginar cómo hicieron ese templo? Y él se quedó mirando ese templo. Si será posible que Dios viva con el hombre en la tierra. Imagine la corriente de su pensamiento, de ignorar el poder de Dios y la capacidad de Dios y de la grandeza de Dios, y dudar de que Dios sí fuera a vivir con el hombre en la tierra. Y entonces los gentiles pasaban frente al campamento allá en el desierto y se quedaban mirando, hermano, un templo cubierto con unas pieles de tejón, pasados y golpeados por la intemperie, los vientos, la arena, el calor y la humedad. Y si ellos entonces se acercaban y miraban ahí a la puerta de ese tabernáculo, podían alcanzar a mirar desde ahí y veían a un hombre con un vestido formidable, pero todo ensangrentado, con un machete grande en la mano, degollando un animalito, sangre por toda parte, vísceras. ¿Qué tenía eso de agradable?
Oye, pero es que este templo de estos hebreos, ¿qué? Mire eso ahí tan raro, ese hombre todo ensangrentado. Porque la única manera, hermano, de conocer a Cristo es viéndolo en la cruz, viéndolo ensangrentado, desfigurado, su cuerpo molido. Si tú no ves a tu Dios, hermano, manifestado en carne, colgando en una cruz, ensangrentado, entonces no lo has conocido. A Cristo hay que verlo en la cruz. Y los pueblos lo miraban. ¿Y quiénes son estos israelitas? ¿Y quién es su Dios? Pero al mismo tiempo se maravillaban, hermano, de las historias de los israelitas, de que ese Dios que ellos adoraban, entonces tenía el poder de abrir el mar, de abrir el río, de hacer que del cielo llevan piedras para derrotar a sus enemigos. Del Dios que a la palabra de uno de sus siervos hace detener el sol y hace detener la luna, hace detener el tiempo. Ese Dios que con un ejército de 300 hombres invade una ciudad y destruye, hermano, y acaba con ejércitos de miles. Pero ¿quién es ese Dios que sostiene a toda una nación de 3 millones de personas en un desierto y hace descender alimento del cielo? ¿Quién es ese Dios que en el día los acompaña con una nube y en la noche el fuego que desciende del cielo los calienta y los cubre y los guía? ¿Quién es ese Dios? Y miraban el tabernáculo y solamente alcanzaban a ver hasta allá. La gente pasa y nos mira a nosotros. Pero ¿quiénes son esos evangélicos que se reúnen y cantan y lloran y se arrodillan y no viven su vida como nosotros, de fiesta en fiesta, una vida bohemia? Pero ¿quiénes son esos cristianos y nos ven como amargados y no saben que si en el corazón de alguien hay gozo, es en el corazón de esta iglesia? Gozo y alegría, hermano, delicias a su diestra para siempre. Por eso me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, me gozaré. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó, porque nos ha redimido de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Y el mundo, hermano, miraba ese tabernáculo y subestimaban a Israel y subestimaban a su Dios. La gente nos mira y nos subestiman, pero no saben que aquí hay una presencia. No saben lo que se están perdiendo. Tú que escuchas la palabra hace tanto tiempo, ¿por qué no te has convertido? ¿Por qué no has conocido el amor abrasador de nuestro Dios, su eterna fidelidad, su grande misericordia, su bondad inmensurable para con nosotros? Aunque estamos tristes, nos gozamos. Aunque caemos, no estamos derrotados. Aunque nos angustiamos, no estamos desesperados, porque tenemos una esperanza gloriosa, porque se nos ha prometido algo grande, algo maravilloso viene para nosotros. Si para este mundo viene algo grave y el mundo está esperando un líder diabólico, nosotros estamos esperando que nuestra redención descienda del cielo, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Nosotros tenemos una herencia, tenemos una promesa, tenemos un poder del Espíritu Santo glorioso, tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos la vida eterna.
El mundo no lo puede entender, el mundo no lo puede conocer, el mundo no lo puede recibir, porque eso es para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos, para los que le han conocido, para los que le sirven, para los que no se avergüenzan de su palabra. Oh, si yo siento la presencia de Dios aquí en esta mañana. O si yo siento que aquí hay alguien con una necesidad muy grande en esta mañana. ¿Quién es el que tiene esa necesidad y puede venir y decirle al Señor que lo perdone? ¿Quién es ese que está ahí con sed y hambre de la palabra de Dios? ¿Quién es aquel que está cansado de cargar el pecado, de sufrir la maldad, de tener la agonía de su alma, de tener una tristeza profunda en su corazón? Dios tiene gozo para ti, tiene alegría para ti, tiene bendiciones para ti. Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie, iglesia. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera venir y decirle: Señor, a ti clamaré, a ti, mi Dios, que eres mi Rey. Yo te he conocido y he creído a tu palabra. Habrá alguien que quiera venir a este altar y decirle al Señor Jesús que lo ayude, que lo perdone, que lo salve, que lo transforme, que ponga gozo en su corazón, que le quite la tristeza, que le quite la amargura, que le quite la soledad. Oh, que llene ese vacío.